Bueno, en primer lugar, agradecer a CEDICE, a Rocío, por esta espectacular organización y por la invitación a hablar con ustedes, a compartir. La primera charla que yo di en ya una carrera bastante larga de dar charlas en diversos países la di aquí en Caracas, el año 2005, precisamente en CEDICE, acá en Venezuela, en una semana en la cual estuve estudiando a fondo la revolución chavista, con unos profesores que vinieron y en esa época conocí también a Antonio Sánchez. Él no se acuerda, pero compartimos un panel en CEDICE. Y bueno, eso a mí me impactó mucho personalmente. Era joven, no había terminado la universidad todavía. Y la discusión en esa época en Venezuela era cómo era posible que algo así hubiera pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Venezuela en algún momento fue un modelo para toda América Latina. Nunca fue, digamos, Suiza si ustedes quieren, pero sí fue un referente. Déjenme contarles, he vivido los últimos años en Alemania, y con esto engancho con lo que decía Antonio al principio. En 1930, Alemania tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos. La mitad de la literatura científica del planeta prácticamente se escribía en alemán. Las universidades alemanas eran las mejores del mundo. Venía la gente a estudiar a principios del siglo XX de Harvard a la Universidad de Berlín a sacar sus doctorados. Pocos países contaban con más filósofos, músicos, artistas, con una cultura más desarrollada. Se hablaba de Alemania como la Atenas de la modernidad. Un británico, Peter Watson, escribió un libro que se llama The German Genius, el genio alemán, donde él dice, ninguna cultura contribuyó a definir más el mundo moderno que la alemana. Un par de años después, Alemania se encontraba en el más absoluto de los barbarismos y una tragedia sin precedentes probablemente en la historia humana. ¿Qué les quiero decir con esto? Ningún país, ninguna nación tiene nada asegurado. No importa qué tan cultos seamos, ni siquiera importa qué tanta calidad de vida tengamos, podemos siempre volver a lo peor que puede mostrar la especie humana. Ni Estados Unidos tiene algo asegurado. Aquí en Venezuela nos acercamos a una crisis, yo creo, una crisis que puede ser terminal y que puede abrir una oportunidad, obviamente, para cambios en la buena dirección. Pero incluso si aprovechamos eso, que es muy parecido a lo que ocurrió en Chile en la década del 70, no hay ni una garantía de que de 20 años de hacer las cosas bien, después no las volvamos a hacer mal y volvamos a partir de cero, que es lo que está pasando hoy día en Chile. Es muy difícil para un chileno traerle mala noticia a los venezolanos, pero yo me voy a forzar. Chile es un caso paradigmático de lo que le ocurre a un país que ha hecho las cosas bien cuando se pierde la batalla de las ideas. Cuando las ideas en torno a las cuales gira la discusión pública y que promueven los pilares de un desarrollo sostenido, dejan de ser ideas de moda, dejan de dirigir la evolución social. Vean ustedes la cita que hay de Friedrich Hayek, el Premio Nobel de Economía. No es casualidad que esa cita esté ahí abajo, pues esa es la del trabajo que hace CEDICE. Si abandonamos las ideas del mundo intelectual, y es lo que pasó en Venezuela, y es lo que está pasando en Chile, a las ideas opuestas, se acabaron las instituciones que fomentan la libertad. Déjenme citarles brevemente a Milton Friedman, porque esto es lo que hay que entender, esta es la madre de todas las batallas. No se olviden, pero de que si PDVSA está despilfarrando o no despilfarrando, o sea, todo es consecuencia de esto. No es la causa. El problema es cuando gira el cambio de opinión intelectual, cuando hay un cambio en la opinión intelectual, cambian las instituciones, es lo que dice Friedman en esta cita. Y son las ideas, y se puede demorar décadas. Y eso es lo que nos está pasando en Chile. Desde los 90, y ahí yo discrepo algo con Ángel, en Chile nos hizo un trabajo de defender las ideas. A pesar de que Ángel dice, bueno, abre la alternativa y dice, en una de esas no nos esforzamos. La verdad es que hicimos poco. Y esa es la tragedia que estamos viviendo hoy. Hoy día en Chile, en serio, un senador acaba de decir hace un par de semanas que hay que pasarle una retroexcavadora, estoy citando textual, al modelo neoliberal chileno. Ese que nos convirtió en el país más rico de América Latina. Hay que pasarle una retroexcavadora. Y otro senador dice que hay que hacer un quiebre institucional para votar la constitución que tenemos y hacer asamblea constituyente, al estilo de la que hizo Chávez. Estamos hablando de Chile, créanlo o no. Yo hice un estudio, no quiero ser autorreferente, pero como están dadas las cosas, voy a tener que ser un poco autorreferente, los académicos estilamos eso además. Escribí un estudio que lo publiqué el año 2009, se llamaba La fatal ignorancia, un libro que ha circulado también en otros países de América Latina. Y anticipé que esto iba a pasar.
¿Por qué? Porque simplemente seguí la tesis de Hayek y de Friedman, estudié lo que se estaba discutiendo en las ideas de los documentos políticos, académicos, y llegué a la conclusión de que la marea intelectual iba hacia el estatismo, iba más hacia el socialismo de vuelta. Ese es un informe que se publica a principios del gobierno de Ricardo Lagos el año 2000. Y ese informe oficial del gobierno de Chile decía ya que había que terminar con el sistema económico. Eso es lo que decía, porque destruía lo mejor que tenía el país, que es la solidaridad. Si los 60, cuando estábamos al borde de la guerra civil, éramos más solidarios que el año 2000 en Chile, no sé, tal vez los autores creían que con Salvador Allende éramos más solidarios, con un 1000% de inflación, y me imagino que el régimen aquí piensa lo mismo. Entonces, bueno, ahí está Ricardo Lagos, es un libro, esa cruz salió ahora espontánea, no la puse yo así que esto es como una especie de premonición. Ricardo Lagos escribe ahí que hay que terminar con el sistema económico, ¿verdad? En la forma como está planteado. No dice que es la revolución soviética, pero sí lo que dice es que tenemos que transitar hacia un estatismo mucho más avanzado y terminar con el sistema neoliberal. Este es un sociólogo muy famoso que escribió este libro, fue un bestseller total en Chile, El derrumbe del modelo. Estamos hablando en Chile todos del derrumbe del modelo. Y si ustedes le muestran el gráfico que les mostró Ángel, que la pobreza cayó un 50 o un 11%, que el ingreso per cápita se multiplicó, se cuadruplicó o quintuplicó en el mismo espacio de tiempo, que la movilidad social es la más alta de la historia, nada de eso importa. No importa eso, hay que cambiar el modelo igual. Yo tuve varios debates con estos sociólogos. No, si es verdad que el sistema ha sido el mejor de todos, pero hay que cambiarlo igual. ¿De qué estamos hablando? Esta es la complejidad que tienen las ideologías. La ideología, dice Douglas North, el Premio Nobel de Economía, son materias de fe antes que de razón. Y subsisten pese a las abrumadoras pruebas en contrario. Por eso es tan importante tener presencia desde el punto de vista de las ideas en la opinión pública, en las universidades, en las librerías, en los medios de comunicación. Hay que estar. Y hay que estar defendiendo esto, pero hay que defenderlo con coraje. Porque yo creo que Venezuela hoy día está pagando en parte el precio de la cobardía, de quienes en su momento no pusieron el límite para que la cosa no avanzara más. Y en Chile nos va a pasar lo mismo si no ponemos el límite. Los americanos en eso tienen una filosofía mucho más decidida. Dicen, aquí no se traspasa este límite. Y eso tenemos que aprenderlo. Salen todas estas cruces de un libro la conjunto de intelectuales publicado el año 2010. Estas cosas son importantes tenerlas presentes. Son los intelectuales que asesoraron al gobierno de Bachelet y el programa de gobierno de ahora. Y entre otras cosas lo que plantean es la Asamblea Constituyente, los derechos garantizados, bueno, todas esas cosas que ustedes conocen. Estatización de toda la educación, mayores regulaciones. Ese es el programa, Ideas para Chile. Aportes de la centroizquierda, dice. Con prólogo de la presidenta Bachelet. El descueve. Entonces uno se pregunta a esta gente inteligente, porque no es gente tonta, ¿cómo pueden llegar a ocurrirse este tipo de cosas a intentar renovar todo esto que ha sido tan fracasado? Una y otra vez en la historia de nuestro país, en la historia de América Latina. Cuestión de fe. Yo no puedo explicármelo de otra forma. Las ideologías son materias de fe antes que de razón. Douglas North, el Premio Nobel, tiene toda la razón. Y eso tenemos que combatirlo también con una filosofía que apele a la dimensión más profunda del espíritu, y no solo con cifras económicas, porque con eso no persuadimos. Y esta es una lección también aquí. Nosotros teníamos una situación muy parecida a la que hay hoy, pero en la década del 70. Miren lo que dice la presidenta Bachelet. Esta es la derrota total en la batalla de las ideas. Esto sale un poco, debe ser porque se fue hecho en Apple, sale con estas formas, un poco desordenado, pero dice la noción de un Estado que activamente promueve el desarrollo. Eso es lo único que no queremos, que el Estado se encargue de nuestro desarrollo. Pero ella quiere eso. Bueno, esa noción hoy día no se cuestiona ni siquiera por quienes ayer criticaban esa acción del Estado. Y tiene toda la razón. En Chile todos se subieron ahora, con un par de excepciones, a este canto de sirenas estatista, esta deificación del Estado. El Estado que nos va a llevar, además es como si el Estado, una vez discutí con un socialista y me dice, le pregunto, a ver, ¿pero qué es el Estado? Si el Estado es un grupo de personas ahí que están con el poder y que buscan su interés, pero con el dinero ajeno. No, y él me responde, el Estado es ese ente, y me hace así. Es que está más allá, está acá arriba. Ay, dije, pero viejo, tú no crees en Dios, pero esto es lo mismo. O sea, por favor. Mira el presidente Piñera.
yo discrepo absolutamente con Ángel. El gobierno de Sebastián Piñera fue un gobierno de centro-izquierda, que fue absolutamente derrotado en la batalla de las ideas, incrementó el tamaño del Estado, le subió los impuestos a las empresas, rigidizó el mercado laboral y no solamente eso, endosó totalmente el discurso de la centroizquierda chilena. Vean ustedes lo que dice el presidente Piñera. Dicho sea de paso, un hombre con más de $1.000 millones de fortuna. Pero él dice, pienso que los chilenos y chilenas se han rebelado contra la desigualdad excesiva, lo mismo que dice la izquierda. Porque Chile es el país con mayor ingreso per cápita, pero el con mayor desigualdad. Y por tanto están pidiendo una sociedad más justa, más igualitaria, con menos desigualdades. Porque las desigualdades que vivimos en Chile son excesivas. Y yo siento que son inmorales. Podría partir por donar una parte de su fortuna para corregir la inmoralidad. Porque están atentando contra lo que es la esencia de una sociedad, que es su cohesión y armonía interna. El informe que les mostré al principio, del inicio del gobierno de Ricardo Lagos, dice exactamente lo mismo, 10 años antes. Si esto no es prueba de que estamos totalmente derrotados en la batalla de la idea, o en gran parte derrotados en la batalla de la idea, ¿qué es lo que es? Y así él gobernó en consecuencia. En Chile no hubo alternancia en el poder. No hubo alternancia en el poder si por alternancia se entiende un proyecto con un norte político y filosófico distinto. No sacamos nada el día de mañana con volver a elecciones en Venezuela y tener democracia para que sigan con las mismas políticas estatistas redistributivas, porque al final no se va a arreglar nada en ninguno de los problemas de fondo. Eso es alternancia. Aquí, otro ejemplo, los obispos de la Iglesia Católica se sumaron a todo este canto de sirenas estatista y colectivista. Yo tuve una polémica muy larga con ellos en el Mercurio. Y en este documento, ellos dicen que el sistema que tenemos en Chile es un sistema de explotación, cito textual, de unos sobre otros. Que los empresarios abusan, explotan. No importa, a los obispos no les importa que el ingreso per cápita haya subido de menos de $4.000 a casi 20.000. Para ellos es explotación. O si me explotan así, por favor, explótenme. O sea, cuadruplicando mis ingresos, soy explotado pero feliz. Hay un chino que decía, lo único peor, los comunistas nunca entendieron, que lo único peor que ser explotado es no ser explotado en lo absoluto. Bueno, estos son los libros con los cuales yo entré en este debate y a partir de los cuales también surge este nuevo think tank y varios movimientos que están en este momento surgiendo en respuesta a esto, sobre todo entre jóvenes universitarios. Y esto era predecible lo que está pasando hoy día. Así como alguien que hubiera probablemente estudiado el caso venezolano con atención habría podido decir, esto va mal y nos va a llevar a mal puerto. Y hubo probablemente gente aquí que lo advirtió. Tal vez no los oyeron. La cita no está bien, pero por último leamos la de arriba. Esto es el año 2009 y ahí, después de todo este análisis, digo que las ideas antiestatistas han cobrado un vigor increíble con el objetivo de liquidar el sistema económico liberal de los Chicago Boys. Hoy día estamos hablando de eso, de pasarle retroexcavadora. Milton Friedman, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, toda esta gente tenía la razón. Vean ustedes lo que dice, este es uno de los encuestadores más famosos del país. Por primera vez tengo cifras. Yo les voy a dar la cita porque aquí salió cortada en la reproducción. Por primera vez tengo citas en 20 años en que el apoyo al modelo económico a nivel popular ha caído. Por primera vez. Este es uno de los encuestadores más famosos de Chile. Ahí tienen ustedes un poco una pregunta que se hace. ¿Cree usted que hay movilidad social en Chile? Los datos muestran que sí, los estudios empíricos muestran que sí, pero la percepción de la gente dice que no. Y miren cómo cae. De 55 a 36, de 52 a 30, así. Según el año. La gente empezó a perder confianza en el sistema. ¿Por qué? ¿Porque el sistema no funciona? No. Porque se creó este clima de crítica, este clima de opinión intelectual que inclinó la opinión pública en buena medida hacia ese lado, hacia el lado que el sistema es malo y es perverso, y nosotros no la contuvimos. Y una cosa es la realidad y otra cosa es la interpretación intelectual de la realidad. Son cosas muy diferentes. La realidad puede ser A y nuestra interpretación de intelectual de la realidad puede ser algo completamente distinto. Por eso las ideologías, y esto dice Douglas North, arruinan a los países del tercer mundo. Bueno, no quiero extenderme demasiado. Esto es un gráfico simplemente de lo que vean ustedes, lo que fue Chile. Cuando tuvo el periodo de economía liberal en el siglo XIX, a principios del XX, convergimos con los ingresos per cápita de Estados Unidos.
Después entra el socialismo, la sustitución de importaciones y todo ese sistema, y Estados Unidos se dispara y nosotros nos vamos hacia abajo. Y luego entran los Chicago Boys y volvemos a una trayectoria hacia arriba de convergencia con los ingresos de Estados Unidos. Es decir, claramente las instituciones liberales y las ideas liberales son las que funcionan. El resto, como dicen los americanos en buen inglés, es bullshit. Esa es la realidad y hay que decirla sin temor. El transar y acomodarse permanentemente y tomar las banderas del adversario es lo que ha puesto a estos países donde están. Y es lo que ha puesto a Chile en la situación en la que está hoy. Algo que nunca se habrían imaginado. Bueno, muchas gracias.